En 1927, Diego Rivera, famoso muralista mexicano y miembro del Partido Comunista con una buena reputación, delegado de la sección mexicana del Socorro Rojo Internacional, representante de la Liga Campesina Mexicana, secretario general de la Liga Antiimperista y director de El Libertador, visita Moscú como miembro de una delegación de obreros y campesinos invitados a participar en la celebración del 10º aniversario de la Revolución de Octubre. Desde la tribuna del mausoleo de Lenin, Rivera observa el esplendor rojo con ojos ávidos, cuaderno en mano, pero sobre todo dibujando las tablillas de su cerebro retentivo. Encantado, este artista radical registra toda la panoplia de la escenografía totalitaria, las esforzadas masas de Moscú, celebrando su fiesta más importante. Como escribe su biógrafo, no es simplemente que Rivera comprendiese la Revolución Rusa desde el punto de vista intelectual. Demasiados artistas radicales habían comprobado por experiencia propia que el arte, el mero intelecto, puede revelarse como una camisa de fuerza. Fue más bien que la revolución se apoderó completamente de él y le conmovió hasta el punto que el pensamiento y el sentimiento se integraron en esa unidad de la que solo el arte puede surgir. En un momento crucial en la Unión Soviética, la confrontación entre los artistas modernos rusos y el régimen comunista alcanza su punto álgido. Se acusa a los modernos de elitismo y su producción es considerada inútil por el gobierno, que busca establecer principios para que un arte inspire a las masas. Diego Rivera, con su estilo narrativo convincente, es reconocido como un demagogo visual por los líderes soviéticos, quienes adoptan sus argumentos contra la vanguardia rusa. Rivera es encargado de realizar un mural en el edificio RCA, donde plasma una visión compleja del cosmos y la sociedad, criticando la guerra química, la opulencia de los ricos y la explotación de los trabajadores, mientras elogia la organización y marcha de las masas soviéticas hacia un nuevo orden social. Sin embargo, su intento de acercar el arte a las masas se ve obstaculizado por los celos profesionales de los artistas locales. A pesar de ser invitado a realizar más obras en la URSS, Rivera abandona el país abruptamente debido a conflictos profesionales, llevando consigo sus ideas plasmadas en sus cuadernos y dibujos. Su breve estancia en Moscú deja una profunda impresión en la relación entre arte, política y la búsqueda de un arte que sirva a la revolución proletaria. Para inspirar su producción artística, Rivera se sumerge en la iconografía contemporánea, especialmente de los Estados Unidos en la década de 1930, donde encuentra una rica fuente de imágenes desde la industria en auge hasta la pobreza extrema. Rivera regresa a México y se embarca en la decoración de los muros del Palacio Nacional, donde crea una obra emblemática que incluye el banquete de los multimillonarios, representando a figuras como Rockefeller, Morgan y Henry Ford cenando cintas de teletipo. En 1931, el MoMA de Nueva York le ofrece a Rivera una retrospectiva, durante la cual crea una serie de frescos móviles que retratan la vida en la Gran Manzana. 3 de estos frescos, titulados Perforación neumática, Soldadura eléctrica y Activos congelados, muestran una visión crítica de Nueva York, incluyendo la riqueza concentrada, la desigualdad social y la glorificación de la industria. La exposición en el MoMA provoca controversia debido al contenido político y explícito, pero es un rotundo éxito. Rivera es patrocinado por la familia Ford y pasa el año 1932 en Detroit, donde decora el Instituto de Bellas Artes, destacando la línea del montaje como un símbolo de liberación humana en su mural. Aunque fascinado por la industria, Rivera no deja de lado su crítica social en su obra. Los Rockefeller, al igual que los soviéticos, están planeando incorporar obras de arte significativas que refuercen su estatus cultural. Los cuadernos de Diego Rivera, que contienen 48 acuarelas y numerosos apuntes a lápiz, terminan en manos de la esposa de John D. Rockefeller Jr. Además, otros miembros de la familia Rockefeller adquieren obras de Rivera. En 1932, Nelson Rockefeller invita a Rivera a decorar el vestíbulo principal del edificio RCA en Nueva York. Rivera, junto con Matisse y Picasso, deben presentar bocetos sobre el tema de hombre en la encrucijada, contemplando con esperanza y ambición la elección de un futuro nuevo y mejor. Sin embargo, los arquitectos insisten en que los murales se realicen en 3 colores, blanco, negro y gris, lo que provoca la molestia de Rivera. Aunque inicialmente rechaza participar, Rivera finalmente acepta bajo la condición de utilizar colores adicionales para evitar una sensación fúnebre en el público.
Después de negociaciones, se establece un tema más específico para los murales, nuevas fronteras. Este tema busca estimular una reflexión filosófica y espiritual en el espectador, orientándolo hacia un despertar no solo material, sino también espiritual. Las nuevas fronteras se definen como la nueva relación del hombre con la materia y la nueva relación del hombre con el hombre, basada en un entendimiento más profundo del significado de la vida. El fresco presenta una organización basada en dos diagonales que crean una simetría dinámica. A la izquierda se muestra el abuso capitalista con escenas de policías maltratando a obreros y escenas de guerra. A la derecha se representan las murallas de Kremlin, el mausoleo de Lenin y las masas desfilando en la Plaza Roja. También se muestra un gesto de paz del líder y diversas escenas de amor y solidaridad. Estudiantes y obreros rodean el panel principal que muestra una vista microscópica y cósmica, así como una maquinaria controlada por el obrero. La mayor parte del mural está ocupada por una maquinaria colosal que simboliza la fusión entre la idiosincrasia comunista y el saber hacer norteamericano, expresando el pesimismo subconsciente de Rivera sobre si esta síntesis podría llegar a realizarse. La yuxtaposición de ideologías por parte de Rivera en su mural causa preocupación entre sus clientes, quienes subestiman sus implicaciones, hasta que Rivera revela un retrato de Lenin justo antes de la inauguración. Nelson Rockefeller solicita que se reemplace el retrato de Lenin, pero Rivera se niega. Ante la negativa de Rivera, se cancela el proyecto y se retira el mural, desatando una manifestación en una carga de policial contra los obreros. Finalmente, el mural es destruido 6 meses después de su creación y el espacio vuelve a ser un área de oficinas. En lo alto del edificio RCA se encuentra el Salón del Arco Iris, un espacio deslumbrante que ofrece la máxima diversión del siglo XX a través de sus grandes ventanales y exposiciones brillantes. Aunque inicialmente se quería llamar la estratosfera, John D. Rockefeller vetó el nombre. En este salón, las mejores orquestas tocan mientras Jack Holland y June Hart danzan casi como si volaran. Los comensales se disponen en terrazas curvas alrededor de una pista de baile circular que gira lentamente mientras los nichos de las ventanas están forrados de espejos, ofreciendo una vista espectacular de Manhattan. Este salón es considerado una creación perfecta, pero la sombra de la imperfección humana aún cierne sobre él. El conde Alexis Skanovich, diseñador, sugiere estilizar a los hombres y mujeres inclinándose atrás sus sillas en el Salón del Arco Iris como un paso hacia la remodelación de la raza humana. Propone eliminar los dedos de los pies, invertir las orejas, estilizar la nariz y hacer cambios en los contornos para hacer a las personas más gráciles. La idea de Skanovich representa un progreso estilístico en una cultura que valora la congestión fluida sobre la descongestión. A mediados de la década de 1930, tanto Salvador Dalí como Le Corbusier, que se detestaban el uno al otro, visitan Nueva York por primera vez. Ambos la conquistan, Dalí de un modo conceptual mediante una proposición interpretativa y Le Corbusier proponiendo literalmente destruirla. Sus reacciones diametralmente opuestas son episodios de la larga historia de los intentos europeos por recuperar Manhattan. En la década de 1920, Salvador Dalí introduce el método paranoico crítico en el surrealismo, buscando sistematizar la confusión y desacreditar la realidad. Este método se basa en simular procesos de pensamiento paranoico apoyados por la racionalidad, con el fin de generar conjeturas indemostrables. Dalí propone una segunda fase del surrealismo, donde se explora conscientemente el inconsciente a través del MPC. Este método implica la objetización crítica de asociaciones e interpretaciones delirantes para alcanzar un conocimiento irracional. En contraste, en la década de 1960, psicólogos conducistas americanos desarrollaron una economía de fichas como terapia de refuerzo en un hospital psiquiátrico. Esta terapia consiste en recompensar a los pacientes con fichas de plástico por comportamientos deseables que luego pueden canjear por privilegios. La esperanza es que la simulación sistemática de la normalidad conduzca eventualmente a una verdadera normalidad, transformando la mente enferma en una mente sana. El método paranoico crítico de Dalí es una forma de terapia de refuerzo, pero en sentido contrario. En lugar de que los enfermos oficien los ritos de la salud, Dalí propone un turismo de cordura por el reino de la paranoia. Cuando Dalí inventa el MPC o método de paranoia crítica, la paranoia está de moda en París. Gracias a la investigación médica, su definición se ha ampliado más allá de una simple manía persecutoria, que es tan solo un fragmento de un tapiz mucho más grande de los desvaríos. De hecho, la paranoia es un delirio de interpretación. Cada hecho, cada acontecimiento, cada fuerza y cada observación
quedan atrapadas en un sistema de especulación y son entendidas por el individuo, afectando de tal manera que confirman y refuerzan absolutamente su tesis. Esto es el desvarío inicial que constituye su punto de partida. El paranoico siempre da en el clavo, con independencia de donde golpee el martillo. Exactamente igual que en un campo magnético, las moléculas metálicas se alinean para ejecutar una fuerza colectiva y acumulativa. El paranoico, mediante una asociación incontenible, sistemática y en sí mismas estrictamente racionales, transforma el mundo entero en un campo magnético de hechos que apuntan todos en la misma dirección, la que él está siguiendo. La esencia de la paranoia radica en esta relación intensa, aunque distorsionada con el mundo real. La realidad del mundo exterior se usa como una ilustración y prueba para servir a la realidad de nuestra mente. Esto lo dijo Salvador Dalí. La paranoia es un trauma de reconocimiento que nunca acaba. El método paranoico crítico de Dalí se divide en dos operaciones: la reproducción sistemática del modo de ver el mundo de los paranoicos y la comprensión de estas especulaciones hasta alcanzar la densidad del hecho. Dalí describe un sueño como ejemplo didáctico de esta operación, donde se proveen sacos de garbanzos para crear una representación de la ascensión de la Virgen, convirtiéndose así una conjetura en algo objetible e irrefutable. La actividad paranoico-crítica implica la invención de pruebas para especulaciones indemostrables y su injerto en el mundo real, de modo que un hecho falso ocupe un lugar entre los verdaderos. Esto se ilustra con la reconstrucción del puente de Londres en Lake Havasu, Arizona, donde elementos de la vida londinense se integran para crear una apariencia auténtica. Este método busca introducir hechos falsos de manera inadvertida en la realidad, de forma similar a cómo los espías pueden infiltrarse en una sociedad para su destrucción. Los hechos se gastan, la realidad se consume, la Acrópolis se desintegra, el Partenón está cayendo, debido a la frecuencia cada vez mayor de las visitas turísticas. Al igual que la estatua de un santo, el pulgar del pie desaparece gradualmente bajo la avalancha de los besos de sus devotos. El pulgar del pie de la realidad se disuelve lenta pero inexplicablemente bajo la perpetua exposición al beso continuo de la humanidad. Cuanto mayor es la densidad de una civilización, cuanto más metropolitana es, mayor es la frecuencia de ese beso y más veloz es el proceso de consumo de la realidad de la naturaleza y de los artefactos. Se gastan con tal rapidez que el suministro se agota. Esta es la causa de la escasez y de la realidad. Este proceso se intensifica en el siglo XX y viene acompañado por un malestar paralelo, la convicción de que todos los hechos, ingredientes, fenómenos, etc. del mundo ya han sido clasificados y catalogados, que las reservas finales del mundo ya se han repartido, todo se conoce, incluso lo que todavía es desconocido. El MPC es tanto el producto de esa ansiedad como el remedio contra ella. Promete que gracias al reciclado conceptual, el contenido gastado y consumido del mundo puede recargarse o enriquecerse como el uranio, y que simplemente mediante el acto de la intervención pueden crearse generaciones siempre nuevas de hechos falsos y pruebas inventadas. El MPC propone destruir o al menos desbaratar el catálogo definitivo, cortocircuitar todas las clasificaciones existentes, volver a empezar, como si el mundo pudiese reorganizarse como una baraja de naipes cuya secuencia original fuera decepcionante. La actividad de PC es como hacer trampas en los últimos movimientos de un utilitario que se resiste a salir, o como forzar una pieza en un rompecabezas de modo que encaje aunque no cuadre. La actividad PC ata finalmente los cabos sueltos dejados por el racionalismo de la ilustración. La actividad paranoico-crítico existía mucho antes de su invención oficial. Cuando Colón zarpó con sus barcos hacia el oeste, quería demostrar dos hipótesis distintas. La primera, que el mundo era redondo, y la segunda, que llegaría a la India navegando en dirección oeste. La primera suposición era cierta, la segunda era falsa. Sin embargo, cuando puso los pies en el Nuevo Mundo, demostró las dos tesis para su propia satisfacción. Desde ese momento, los nativos se convirtieron en indios, pruebas inventadas de que su descubridor había llegado realmente a la India, huellas digitales de una equipación especulativa. Al ser una raza paranoico-crítica, esos indios se vieron condenados a la extinción cuando se descubrió el error, eliminados como pruebas embarazosas. Todo proceso de colonización es en sí mismo un proceso paranoico-crítico, más aún si tiene lugar en el vacío dejado por la extirpación de una cultura anterior. De Ámsterdam a Nueva Ámsterdam, del fango a la roca firme, pero estos nuevos cimientos no suponen diferencia alguna. Nueva Ámsterdam se establece mediante una operación de clonación conceptual, el trasplante del modelo urbano de Ámsterdam a una isla india, incluyendo las cubiertas a dos aguas y un canal que ha de excavarse con esfuerzo sobrehumano.
Le Corbusier, un arquitecto visionario, anhelaba crear una metrópolis que estuviera en sintonía con la era de las máquinas y la necesidad de una sociedad moderna en constante evolución. Sin embargo, su visión se ve obstaculizada por la existencia de Manhattan, una ciudad que encarna el apogeo del desarrollo urbano y la industrialización. Para Le Corbusier, Manhattan no representa la auténtica expresión de la era de la máquina, sino más bien una manifestación caótica y desordenada de la urbanización. El arquitecto suizo-francés ve los rascacielos como símbolos de una era pasada, una primera situación explosiva de una nueva Edad Media, más que la encarnación de la verdadera modernidad. Considera que estos imponentes edificios son inmaduros y no están en armonía con los principios de diseño racional y funcional por los que él aboga. Critica la ley de la zonificación de 1916, la cual permitió la construcción de rascacielos como una regulación romántica y desafortunada que condujo a la congestión urbana y la falta de planificación. Le Corbusier describe con desdén la vida en los rascacielos, donde los habitantes se sientan atrapados y oprimidos por la estructura y la rutina de la ciudad. La descripción poética de Le Corbusier sobre cómo el peatón se mueve inquieto a los pies de los rascacielos, sintiéndose pequeño y atrapado, refleja su crítica a la opresión que provoca la densidad urbana y la falta de conexión con la naturaleza. En contraste con la visión de Manhattan, Le Corbusier imagina una ciudad radiante y armoniosa, donde la vida urbana se funde con la naturaleza. Visualiza una nueva ciudad donde las personas viven en medio de flores y se liberan del agobio y la congestión de la vida urbana moderna. Su obra, La Villa Radius, representa una visión utópica de la urbanización donde la naturaleza y la arquitectura se combinan para crear un entorno humano más saludable y equilibrado. Le Corbusier, en su propuesta de la ciudad radiante, busca contrarrestar la congestión urbana y la opresión que percibe en lugares como Manhattan. Este concepto representa su visión utópica de una metrópolis armoniosa y espaciosa, donde los edificios se erigen como prismas translúcidos que flotan en un entorno de naturaleza exuberante. Al diseñar esta ciudad, Le Corbusier se aleja de la concepción tradicional de los rascacielos, que considera limitadas y opresivos. En lugar de concentrar los edificios, los dispersa uniformemente en un vasto espacio, separados por una distancia considerable. Esto, según él, evita la congestión y permite una mejor calidad de vida. Además, propone la creación de una red de autopistas elevadas que conecten los edificios, permitiendo que los automóviles circulen libremente entre ellos. Esto es contraste con la predominancia del peatón en Manhattan, simboliza la modernidad y la eficiencia del estilo de vida contemporáneo. Sin embargo, esta visión implica la eliminación de la cultura de la congestión, lo que podría considerarse como una pérdida de la vitalidad y la diversidad que caracteriza a ciudades como Nueva York. En esencia, Le Corbusier propone una redefinición radical de la vida urbana, que prioriza la funcionalidad y la armonía sobre la densidad y la agitación característica de las metrópolis tradicionales. La apasionada relación de Le Corbusier con Nueva York es en realidad un intento de cortar un cordón umbilical que ya dura más de 15 años. A pesar de sus furiosas descalificaciones, Le Corbusier se alimenta en secreto de esa reserva de precedentes y modelos que es Nueva York. Cuando finalmente presenta su antirrascacielos, Le Corbusier es como un prestidigitador que accidentalmente desvela su truco. Hace desaparecer el rascacielos norteamericano en la bolsa de terciopelo negro de su universo especulativo. Añade la jungla, luego agita estos elementos incompatibles en su naturaleza y, sorpresa, saca el rascacielos horizontal, el conejo cartesiano de Le Corbusier. En esta actuación, tanto los rascacielos de Manhattan como la jungla se vuelven irreconocibles. El rascacielos se transforma en una abstracción cartesiana y la jungla en una alfombra de vegetación que supuestamente mantiene unidos a los rascacielos cartesianos. Habitualmente, tras secuestrar de este modo los modelos de los contextos naturales, las víctimas se ven obligadas a pasar el resto de su vida disfrazadas, pero la esencia de los rascacielos de Nueva York es que ellos ya llevan disfraces. Anteriormente, los arquitectos europeos han tratado de diseñar mejores disfraces, pero Le Corbusier comprende que el único modo de hacer irreconocible el rascacielos es desvestirlo. Durante la década de 1920, mientras Manhattan se transforma en una recreación de monumentos famosos a orillas del Hudson, Le Corbusier desmantela secretamente Nueva York, la lleva a Europa y la transforma completamente para su futura reconstrucción. Ambos procesos son ejemplos de la técnica paranoico-crítica, donde las ciudades se convierten en falsificaciones. Mientras Manhattan representa un embarazo psicológico, la ciudad radiante de Le Corbusier es su placenta, una metrópolis teórica en busca de un lugar para materializarse.
En 1925, Le Corbusier intenta limpiar su versión de la ciudad radiante en París mediante el Plan Voisin, inspirado en el juego surrealista del cadáver exquisito. Este plan propone una reconfiguración radical de París, con rascacielos cartesianos y bloques bajos de vivienda, borrando la huella histórica para crear una nueva jungla urbana. Sin embargo, más que una genuina preocupación por el futuro de París, este plan parece ser un pretexto para crear un anti-Manhattan. Le Corbusier denigra a Nueva York al contrastarla con París, proponiendo una visión de la arquitectura opuesta a la de las metrópolis estadounidenses. Propone los rascacielos horizontales como alternativa a la verticalidad de Manhattan, definiendo el estilo arquitectónico de la línea recta y horizontal de París. En resumen, Le Corbusier busca destruir Manhattan en París, utilizando su plan como una declaración de guerra contra la concepción del rascacielos norteamericano. En 1935, la atracción del Nuevo Mundo se vuelve irresistible para Dalí. Cada imagen que venía de América ya lo olfateaba, por decirlo así, con la voluptuosidad con la que uno recibe los primeros efluvios de las fragancias inaugurables de una espléndida comida en la que está a punto de participar. Quiero ir a América, quiero ir a América. Esto está adoptando la forma de un capricho infantil. Se embarca para Nueva York. Para provocar cierta conmoción a la llegada, Dalí decide hacer realidad de modo retroactivo un proyecto surrealista destinado originalmente a disgustar a París: la fabricación de una barra de pan de 15 metros. El panadero a bordo se ofrece a prepararle una versión de 2.5 metros, con una armadura de madera en su interior de modo que no se rompa al momento de empezar a secarse. Pero cuando Dalí desembarca, ocurre algo completamente desconcertante. Ninguno de los periodistas le hizo una sola pregunta de la barra de pan que sostuvo durante las entrevistas que le hicieron. El desconcertado, el primer descubrimiento de Dalí es que en Manhattan el surrealismo es invisible. Su masa de pan armada es tan solo otro acto falso entre una multitud de ellos. La actividad cuenta con su impacto para un compacto trasfondo de conversiones. Al igual que el éxito de la actividad de Robin Hood depende del suministro continuo de gente rica que atraviesa su bosque. Todas las tramas urdidas para desacreditar completamente el mundo de la realidad recurren a una realidad que descansa o parece descansar sobre un terreno firme e incluso gozar de buena salud. Si una barra de pan de 2.5 metros pasa inadvertida, significa que en Manhattan no existe una escala tal que permita detectar sus pretendidas ondas de choque. Durante su primer día en Manhattan, Dalí experimenta 3 revelaciones que lo confrontan con las mutaciones culturales fundamentales de la metrópolis. En Park Avenue presencia una cuadrilla de obreros tratando de envejecer artificialmente un rascacielos, mientras que en París los arquitectos buscan imitar el supuesto destello moderno de Nueva York. Al subir a un ascensor iluminado por una gran vela y decorado con terciopelo del siglo XV, Dalí se sorprende por la extravagancia y el contraste cultural. Finalmente, un sueño con erotismo y leones lo despierta con el rugido real de los leones del zoológico de Central Park, desafiando la percepción de la ciudad como una jungla moderna y mecánica. Estas experiencias desafían el mito europeo de Manhattan y revelan su complejidad cultural. Dalí, al contrario de Le Corbusier, no pasa años intentando demostrar que Manhattan no es moderno. Desde su primer día en la ciudad percibe que Nueva York ya no aspira a la modernidad, sino que la rechaza. Para él, la ciudad es un collage caótico donde convergen todas las historias, doctrinas e ideologías, desafiando la linealidad histórica. En su visión paranoico-crítica, Nueva York se convierte en un outfito al revés, erigiendo pirámides de democracia en lugar de esclavitud, y sus rascacielos son tubos de órgano que simbolizan la libertad infinita. La ciudad es una resurrección del sueño atlántico donde las influencias históricas se entrelazan para crear una nueva religión católica. Para Dalí, figuras como Pinaresi y Gustavo Moreau son los arquitectos de esta realidad surrealista donde el Teatro Roxy y el edificio Chrysler se convierten en un símbolo de una nueva mitología urbana. Mientras Le Corbusier intenta encontrar la esencia racional de la era de la máquina al desnudar las torres de Manhattan, Dalí, con una visión más superficial pero aguda, revela la ligereza de los pretextos pragmáticos de la ciudad. Mientras que Le Corbusier busca lo profundo, Dalí encuentra la poesía en la superficie caótica de Nueva York, donde la eficacia verdadera es la eficiencia poética. Para Dalí, la ciudad es un órgano bullicioso y visceral, un gigantesco instrumento que resuena en el cielo con la sístole y disístole del cántico elemental de la biología. Su poesía manhattanista es un antídoto contra aquellos que buscan imponer la estética aséptica del funcionalismo. Para él, Nueva York no es prismática ni blanca, sino redonda y brillante con el color rojo vivo, una pirámide de vitalidad y energía.
La conquista paranoica crítica de Manhattan por parte de Dalí es un modelo de economía, en especial cuando un gesto final transforma toda la ciudad en un espectáculo representado solo para su placer. Cada anochecer, los rascacielos de Nueva York adoptan las figuras antropomórficas de múltiples y gigantescos ángelus de Millet, inmóviles y listos para realizar el acto sexual y devorarse unos a otros. Es este deseo sanguinario lo que los ilumina y hace que toda la calefacción central y toda la poesía central circule por dentro de su ferrugosa estructura ósea. Por un momento, su interpretación deja en suspenso todas las demás funciones de la ciudad. Está ahí para él solo. En 1935, Le Corbusier llega a Nueva York cargado de amargura tras años de trabajar en su ciudad radiante, que ha sido ignorada por el mundo. Su llegada a la ciudad se asemeja a la de una madre soltera desesperada por encontrar un hogar para su hijo no deseado. A pesar de estar patrocinado por el MoMA, Le Corbusier no lleva a recibir la atención que esperaba. Al buscar a los fotógrafos para capturar su llegada, descubre que están ocupados con otros famosos. Incluso cuando trata de pagar a un periodista para que le fotografíe, se encuentra con la decepción de que no tiene película en su cámara. Le Corbusier se siente tan inservible en Nueva York como el pan de Dalí, incapaz de dejar una huella tangible de su presencia en la ciudad. En una conferencia de prensa en el Rockefeller Center, celebrada unas horas después de su llegada, Le Corbusier deja atónitos a los curtidos reporteros neoyorquinos con su diagnóstico y su remedio para París, que han salido ilesos de su primer enfrentamiento con Manhattan. Tras una somera inspección de la Nueva Babilonia, ofreció una receta sencilla para su mejora. El problema de Nueva York es que los rascacielos son demasiado pequeños y que hay demasiados. O bien, como titulan los periódicos sensacionalistas de Nueva York con incredulidad, considera que la ciudad está bien y nada más, pero carece completamente de orden y armonía, y de esas comodidades del espíritu que deben rodear a la humanidad. Los rascacielos son pequeñas agujas, todas apiñadas unas a otras, y deberían ser grandes obeliscos, muy separados, de modo que la ciudad tuviese espacio, luz, aire y orden. Le Corbusier busca reformar Manhattan considerándolo un terreno fértil para sus ideas urbanísticas. Sin embargo, esta elección también revela su propia vulnerabilidad, ya que enfrenta la fragilidad de sus teorías ante la realidad de Manhattan. Para mantener la integridad de su sistema urbanístico, Le Corbusier insiste en retratar a los rascacielos de Manhattan como nativos inocentes, mientras que presenta sus propias torres cartesianas como los verdaderos colonos de la civilización moderna. Esta visión establece una analogía entre los rascacielos y los indios, lo que sugiere una recreación arquitectónica de la tragedia de la colonización del Nuevo Mundo. Le Corbusier busca borrar todas las pruebas de sus falsificaciones conceptuales al sustituir su anti-Manhattan por la realidad, permitiéndole finalmente convertirse en el supuesto inventor de Manhattan. Esta narrativa prepara el escenario para una reconstrucción arquitectónica de la matanza de los indios, donde la deconstrucción de los rascacielos sería el último paso para afirmar el dominio europeo sobre la ciudad. En esta cirugía urbana, Le Corbusier se prepara para la solución final: eliminar la ciudad primogénita. Dalí y Le Corbusier abordan Manhattan desde sus perspectivas diferentes, pero igualmente impactantes. Dalí, a través de su enfoque puramente verbal, redefine la ciudad como una colección de monumentos antifuncionales envueltos en un proceso continuo de reproducción poética. Su conquista es completamente sin necesidad de manipular físicamente el entorno humano. Por otro lado, Le Corbusier se sumerge en el delirio especulativo de Manhattan, encontrando inspiración en cada rincón para que su proyecto arquitectónico sea lo más semejante a lo que él tenía planeado. Su propuesta implica una transformación radical de la ciudad, eliminando la retícula urbana, reduciendo Central Park y reemplazando los rascacielos con colonos cartesianos enmarcados por nuevas autopistas elevadas. Esta remodelación, aunque más literal y arquitectónica, busca restablecer el equilibrio y proporcionar una circulación impecable, vaciando Manhattan de su congestión vital. Después de su viaje transatlántico, los rascacielos regresan a Nueva York transformados por una influencia europea, adoptando un puritanismo impecable en lugar de su hedonismo anterior. Esta metamorfosis refleja un intercambio de idiosincrasias entre el pragmático estadounidense y el idealismo europeo. Para los europeos, la creación estadounidense de un territorio órnico dedicado al placer es visto como un caos que requiere solución. Le Corbusier en particular responde con un flujo de incongruencias humanistas que revelan su sentimiento hacia la modernidad. El programa europeo para la era de la máquina abraza la eficacia de la banalidad, buscando una vida cotidiana inmutable marcada por los placeres simples como el sol, el espacio y la vegetación. A pesar del optimismo tecnológico, la visión europea sigue siendo trágica. Le Corbusier, sin embargo, muestra paciencia, confiando en que la realidad americana respalda sus especulaciones audaces y asegura un futuro prometedor.
Durante la década de 1930, la fama de Dalí en Manhattan alcanza proporciones astronómicas, pero con ello surge una proliferación de imitaciones y falsificaciones de su estilo surrealista. Para contrarrestar esto, Dalí planea una actuación pública en la ciudad para demostrar la diferencia entre su verdadero estilo y las imitaciones. Cuando le invitan a decorar un escaparate en la Quinta Avenida, Dalí crea una instalación surrealista que representa el día y la noche, pero la dirección del establecimiento altera la obra para hacerla menos provocativa. En un acto de protesta, Dalí intenta volcar la bañera del escaparate, rompiendo el cristal en el proceso y siendo arrestado por las autoridades. Este incidente representa una violación de la fórmula de Manhattan y un acto de desafío de la serenidad impuesta por la ciudad. La Segunda Guerra Mundial retrasa el desenlace de la búsqueda de un emplazamiento para las Naciones Unidas, pero tras el Holocausto, la idea de las Naciones Unidas cobra una nueva urgencia. Los Estados Unidos ofrecen financiar su base de operaciones y se forma un comité internacional de diseño, con Le Corbusier representando a Francia para asesorar a Wallace Harrison en la construcción de la nueva sede central. Aunque se consideran varios lugares en Nueva York y sus alrededores, el verdadero objetivo siempre ha sido Manhattan. Le Corbusier, como un buitre, elige una pequeña franja de 6 manzanas a orillas del East River, donada por los Rockefeller. Para Le Corbusier, esta es una oportunidad única para realizar sus proyectos en Manhattan. Sin embargo, el proceso se vuelve traumático. Le Corbusier monopoliza los debates esperando convertirse en el único arquitecto de la ONU, pero sus teorías urbanísticas chocan con la esencia de Manhattan, donde las teorías solo son tácticas de distracción y su anti-Manhattan resulta poco seductor. En su diseño para la ONU, Le Corbusier elimina toda arquitectura real o imaginaria, dejando una superficie metropolitana reemplazada por un simple césped. Aunque cree que su edificio será una medicina para Nueva York, Wallace Harrison mantiene el control del proyecto como arquitectura, no como teoría, y Le Corbusier no es invitado a administrar su medicina final a Manhattan. Finalmente, Le Corbusier regresa a casa, indignado por la ingratitud del mundo y tal vez arredrado por las dificultades planteadas por su visión. Su sueño de remodelar Manhattan, según sus teorías, no se realiza, y su visión de la ONU como una solución para los problemas urbanísticos de la ciudad quedan sin cumplirse. El proyecto de la ONU señala la última reaparición significativa del maestro de las tinieblas Hugh Ferris, a quien se llama para hacer unas perspectivas rápidas de las diversas alternativas propuestas por los asesores. Ferris es por entonces más que nunca partidario de la arquitectura moderna, pero a pesar de su compromiso consciente, el arte de Ferris sigue siendo crítico de manera subconsciente. La insipidez del urbanismo de Le Corbusier nunca ha quedado más despiadadamente al descubierto que las modestas perspectivas del piloto automático del manhattanismo. Al mismo tiempo, como el saludable esquizofrénico que ha de ser todo arquitecto de Manhattan, Ferris intenta desesperadamente dotar a las nuevas formas de cierto romanticismo e incluso de misterio. En la penumbra de su perpetua noche norteamericana, Ferris dibuja el proyecto de Le Corbusier como una enigmática cantidad de hormigón suspendida en el aire. Por lo que pude comprender a través del intérprete, Le Corbusier insistía que los edificios flotan. Harrison es admirador y amigo del arquitecto suizo. Al igual que la de Ferris, su actitud es ambigua. Considera sinceramente que los méritos propuestos por Le Corbusier tienden a descubrir que lo que pretende es ser un fragmento exclusivo de un anti-Manhattan que no tiene detonador. Después de todo, la ONU de Le Corbusier no es más que una parte de un Manhattan remodelado, cuyos contaminantes metafóricos e irracionales han sido depurados mediante la interpretación paranoico-crítico de Le Corbusier. Harrison restablece la inocencia en su elaboración de la ONU. Al igual que Le Corbusier, intentó vaciar de congestión Manhattan. Ahora Harrison vacía de ideología la villa radiosa de Le Corbusier. En sus manos, sensibles y profesionales, la aspereza abstracta de la ciudad radiante se suaviza hasta el punto de que todo el conjunto se convierte simplemente en uno de los enclaves de Manhattan, una manzana como las demás, una isla aislada en el archipiélago de Manhattan. Después de todo, Le Corbusier no se ha tragado Manhattan. El manhattanismo se ha tragado a Le Corbusier, pero al final lo ha digerido.